Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Shabbat Shalom. Hoy es viernes 3 de junio del año 2016. En el calendario de Jehová estamos a 28 de Iyar del año 5776. Estamos en el día 42 de la cuenta del Omer para la celebración de Shavuot. La porción de esta noche se llama Bejucotai, que significa por mis regulaciones. Y la lectura es en Levítico 26:3 a Levítico 27:34. Esta noche nos vamos a concentrar en el capítulo 26, versículos del 3 al 9. Levítico 26, versículos del 3 al 9. Si anduvieran en mis decretos y guardaran mis mandamientos y los pusieren por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos. El árbol del campo dará su fruto, vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera. Y comerán su fruto, vuestro pan hasta saciarse, y habitarán seguros en la tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormirán, y no habrá quien los espante, y haré quitar de su tierra las malas bestias, y la espada no pasará por su país. Y si persiguieren a sus enemigos, caerán a espada delante de ustedes. 5 de ustedes perseguirán a 100, y 100 perseguirán a 10,000, y sus enemigos caerán a filo de espada delante de ustedes. Porque yo me volveré a ustedes y os haré crecer, y los multiplicaré, y afirmaré mi pacto con ustedes. Esta noche vamos a ver un principio bíblico que es muy importante. Si ustedes ven en esta porción de la Escritura, Dios nos está explicando que el secreto para que la bendición de Dios pueda caer en nuestro hogar y en nuestra vida diaria es guardar sus mandamientos y ponerlos por obra. El versículo 3 del capítulo 26, que es el versículo con el que empezamos la porción, es precisamente la voz de Jehová haciéndole de su conocimiento al pueblo de Israel que la única manera en que Dios puede bendecir todos nuestros aspectos de la vida diaria de cada uno de nosotros es precisamente conocer sus mandamientos y ponerlos por obra. Estas dos cosas van de la mano. Muchas veces hoy en día tenemos la idea de que solo es suficiente conocer la palabra de Dios, pero la palabra de Dios sin aplicación práctica en nuestra vida, pues en sí no sirve de absolutamente nada. La única manera en que se puede hacer realidad la palabra de Dios en la vida de cada uno de nosotros es cuando ponemos por obra todo lo que Él estableció. Entonces, ese es el principio bíblico que vamos a ver esta noche. Conocer los mandamientos y ponerlos por obra. Vamos a ver una porción en Génesis 26 del 1 al 5, donde vamos a ver que la palabra de Dios es consistente. Este concepto que vimos y leímos en este momento en Levítico, que es
la parte final del libro de Levítico, está pues sustentada por Génesis 26 del 1 al 5. En la porción de Levítico Dios ya había entregado la ley por escrito. Pero entonces, ¿qué pasó antes de que Dios entregara la ley por escrito? Y lo que vamos a ver en esta porción es que es exactamente el mismo concepto que Dios dio cuando ya dio la ley por escrito, la Torá, pero antes de darla por escrito, ese concepto ya estaba en práctica y es la porción que vamos a leer. Génesis 26, del 1 al 5. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el pacto que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu descendencia. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, en esta porción vemos que la Escritura nos está dando testimonio que antes de que Dios entregara la ley por escrito, nuestro padre Abraham había guardado sus preceptos, mandamientos, estatutos y sus leyes. Prácticamente lo que le está prometiendo a Isaac es que como Abraham cumplió con su parte, Dios iba a firmar esa promesa en Isaac e iba a continuar con todo lo que había profetizado a su padre Abraham en Génesis 12. Y le recuerda a Isaac que él iba a bendecir a él y a su descendencia por el pacto que había hecho con Abraham su padre. Es muy interesante ver que en toda la Escritura hay una consistencia de lo que Dios estableció. Vamos a ver otra porción. De hecho, yo les recomiendo, si tienen tiempo, leer todo el capítulo 30 del libro de Deuteronomio. No tenemos tiempo para hacerlo nosotros. Vamos a leer solamente el versículo 15 y 16. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. En esta ocasión, en el libro de Deuteronomio, Dios está haciendo la promesa de que si el pueblo de Israel inclina su oído y guarda los decretos, estatutos y mandamientos de Dios, Él va a traer bendición sobre su pueblo. Entonces, nuevamente vemos que la Escritura es consistente en todo el Antiguo Testamento. No tenemos tiempo de revisarlo a profundidad, pero en los libros de los profetas, de los salmos, Dios continúa exhortando a su pueblo, a los que se rebelaron contra Él, de que se arrepientan
y vuelvan a los caminos que Él estableció para que Él pueda perdonarlos y pueda continuar sobre la bendición que había prometido a nuestros padres, a los patriarcas. Entonces es importante ver que Dios Padre en toda la Tanaj o el Antiguo Testamento mantiene esta promesa y este principio bíblico de guardar sus mandamientos y ponerlos por obra eran básicamente lo que Él pedía de su pueblo para que Él pudiera traer bendición a todos los que le temían y respetaban su nombre. Nosotros como gentiles, ¿qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Y es algo muy importante. ¿Qué debemos de hacer nosotros como invitados a entrar en este pacto que Dios renovó en Cristo Jesús, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones? Y es importante lo que vamos a ver a continuación, porque si es una idea diferente o es algo diferente a lo que Dios Padre estableció, entonces no tenemos por qué observar lo que Él había establecido para el pueblo de Israel. Pero eso es lo que la Escritura nos tiene que decir. Entonces vamos a ver ciertos versículos que nos van a ayudar a entender cuáles ahora los mandamientos que nosotros, los gentiles, que hemos sido agregados al pueblo de Israel a través de la fe en nuestro Mesías Jesús, cómo es que debemos de obedecer la palabra de Dios. El primer texto que vamos a leer, que nos va a servir solamente como referencia a lo que vino a establecer Jesús, es en Mateo 5 del 17 al 20. No penséis que he venido para cancelar la ley o los profetas. No he venido para cancelar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una iota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si su justicia no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, ¿qué dice? No entrarán en el reino de los cielos. Lo primero que tenemos que hacer con este texto es saber quién está hablando aquí. Y es importante ver en la Escritura que el que está hablando aquí es Jesús. Es Dios el Hijo comunicándose con su pueblo y estableciendo varias cosas importantes. Es un texto que hemos leído muy frecuentemente los Shabbats, pero es un texto que representa una importancia muy especial para nosotros. Lo primero que dice Jesús es que Él no vino a cancelar la ley y que dice que hasta que no pasen el cielo y la tierra, todo lo que está escrito en la Torá y en la Tanaj sigue vigente. Pero además dice que todo se va a cumplir y que si nuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no podemos entrar en el reino de los cielos. Por varias porciones en la Escritura podemos ver con claridad, especialmente en el libro de Juan, que Jesús confrontaba a los escribas, a los fariseos y a los saduceos, porque ponían por encima el Talmud a los mandamientos de Dios.
Entonces Jesús confrontaba a los líderes religiosos de su tiempo porque no observaban la Torá como Dios le entregó a Moisés, sino que ellos agregaban mandamientos de hombres y tradiciones de ancianos. Por eso dice al final en el versículo 20 que si nuestra justicia no fuese mayor a la de los escribas y fariseos, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Esto nos sirve como introducción para ver qué pensaba Jesús acerca de la Torá y de los mandamientos de su Padre. Y es muy clara la posición de Jesús, creo que no hay nada que agregar. Entonces vamos a pasar a otra porción, Juan 14, del 15 al 17. Vamos a ver en este capítulo 14 pequeños fragmentos para entender lo que estaba enseñando Jesús. Ya dejó claro que Él no vino a cancelar la ley y que todo se tenía que cumplir de lo escrito en el Antiguo Testamento. Pero esta porción es también muy importante. Juan 14, 15 al 17. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora en ustedes y estará en ustedes. Entonces, en esta porción, Jesús está diciendo que si realmente le amamos, tenemos que guardar, ¿qué dice? Sus mandamientos. Vamos al versículo ahí mismo en el capítulo 14 del 20 al 21. Vamos a ver qué tipos de mandamientos son a los que se refiere. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado ¿por quién? Por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces vean que la forma en que Jesús expresa aquí el versículo 20 es muy parecido a lo que estableció el Padre. Ahora vamos a leer del 23 al 24. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi palabra le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino de quién dice, sino del Padre que me envió. Entonces vean lo que está planteando Jesús cuando Él dice que el que realmente lo ama guarda sus mandamientos. Aquí en el versículo 24 nos está diciendo que todo lo que Él vino a enseñar y todo lo que Él habló no son palabras suyas, sino de quién provienen, del Padre que lo envió. Entonces prácticamente a los mandamientos que Él se refiere fue a todo lo que previamente el Padre había establecido. Él no vino con una serie nueva de mandamientos, Él no vino a cambiar lo que el Padre había establecido, Él vino solamente a comunicar y hacer nuevamente accesible el pacto que Dios había dado al pueblo de Israel. Ahora lo estaba haciendo posible nuevamente a través del pacto que Él iba a establecer cuando fuera sacrificado. Pero Él es muy claro en el versículo 24. Todo lo que Él vino a decirnos y a enseñarnos
no proviene de sí mismo, sino del Padre que le envió. Y la misma idea vemos más adelante, precisamente con los apóstoles, con los creyentes que empezaron a esparcir todo lo que Jesús les vino a confirmar acerca del Padre y su palabra. Vamos a ver una porción interesante en Romanos 2, del 1 al 13. Vamos a ver qué está enseñando Pablo a las congregaciones en Roma. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás al juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme, ¿qué dice? A sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen ¿a qué? A la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley que dice, serán juzgados. Ahora pongan mucha atención al versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Todo el mensaje de Pablo del versículo 1 al 13 es muy importante que lo sigamos palabra por palabra, porque nos dice cosas muy importantes. Primero, en la primera sección nos dice que todos somos pecadores y que Dios no va a hacer distinción entre los hijos de su pueblo y nosotros los gentiles. Si los dos, tanto israelitas como gentiles, pecamos, ¿qué nos va a pasar? Vamos a ser juzgados y condenados, sin importar de dónde procedemos o quiénes son nuestros ancestros. Si hacemos lo malo, estamos prácticamente destinados para juicio. Pero si hacemos lo recto delante de Dios, ¿cuál es su promesa? La vida eterna. Entonces vean, él dice que no hay diferencia entre judíos y gentiles. Dios no hace acepción de personas, pero más adelante dice que todos vamos a ser juzgados. Vean con atención el versículo 12 y 13. Todos vamos a ser juzgados por la ley.
Eso es lo que dice Pablo a las iglesias gentiles en Roma. Luego el versículo 13 lo confirma, porque nosotros si conocemos la ley pero no la ponemos en práctica, somos igual de pecadores que los demás. No hay un testimonio verdadero en nuestra vida de que hemos cambiado nuestros caminos y seguimos haciendo lo malo delante de Jehová. Dice que los únicos que van a ser justificados no son los que oyen la palabra de Dios, sino los que la hacen. Entonces, Levítico, en el capítulo que leímos, el capítulo 26, es exactamente el mismo concepto que está dando Dios Padre, es lo que está explicando Pablo. Si anduviéramos en sus decretos, guardáramos sus mandamientos y los pusiéramos por obra, entonces Dios nos va a bendecir. Es exactamente lo mismo que está enseñando Pablo. Nos está diciendo Pablo que los hacedores de la ley son los únicos que van a ser justificados ante Dios. Entonces, si vemos, la palabra es consistente. Hemos visto a través del tiempo, cuando estudiamos en el Shabbat, muchos principios bíblicos. Y lo interesante es que se mantienen antes de dar la ley, cuando Dios dio la Torá, y después con Jesús y los apóstoles. Entonces vemos consistencia en la palabra de Dios, que este principio bíblico de escuchar los mandamientos y ponerlos por obra es el mismo concepto que Dios sigue pidiendo de cada uno de nosotros. Santiago 2, no lo vamos a leer, pero apúntenlo. Santiago capítulo 2, al final, habla acerca de la fe sin obras. Y está explicando Santiago que la fe sin obras está muerta. La fe es la que nos salva. Los mandamientos de Dios es toda esa protección que Dios pone alrededor de nosotros para mantener nuestra relación personal con Él. Amén. Pero si en nuestra vida no hay testimonio de guardar y poner en práctica todos esos mandamientos que nos protegen de caer en condenación, pues prácticamente nos estamos engañando a nosotros mismos, porque no hay un testimonio que muestre a los demás que estamos poniendo en práctica en nuestra vida los mandamientos que Dios estableció para nosotros. Finalmente vamos a leer una porción en Hebreos 10. Hebreos 10, 26 al 29. Esta porción se refiere a una advertencia que el autor de Hebreos nos está haciendo a todos los creyentes. Habla de un concepto bíblico que ya hemos visto con anterioridad, y es acerca de los pecados voluntarios. ¿Y por qué es importante relacionado con los mandamientos y ponerlos por obra? Porque si conocemos la palabra de Dios y no la aplicamos a nuestra vida, estamos pecando voluntariamente. Conocemos lo que Dios estableció como malo y bueno, pero no lo ponemos en práctica. Entonces, conociendo lo malo,
Si nuestra conducta es hacer lo contrario de lo que Dios estableció, esta es la consecuencia que vamos a ver en Hebreos 10, 26 al 29. Voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar ¿a quién? A los adversarios. ¿Adversarios de quién? Pues adversarios de Dios, los que no obedecen su palabra. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿qué pasa con él? Muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pecado, en la cual fue sacrificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, en esta porción de Hebreos, el autor nos está explicando que los pecados voluntarios, conociendo la palabra de Dios, ya no tienen sacrificio con el cual podamos reconciliarnos con Dios. Si tú sabes qué es lo que Dios estableció como malo o como abominación y aún así lo practicas, ya ni el sacrificio de Jesús es suficiente para reconciliarte con el Padre. Entonces, prácticamente cuando tú haces eso, dice la Escritura que por el testimonio de 2 o 3 testigos, prácticamente tienes que morir irremisiblemente. Pero después el versículo 29 hace una pregunta muy interesante, porque todavía mientras estamos vivos tenemos la oportunidad de arrepentirnos y pedirle perdón a Dios y reconciliarnos con Él. Pero dice que hay algo todavía más grave. Dice que cuando nosotros pisoteamos a su Hijo, al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesús, y tenemos por inmunda la sangre que Él derramó para sellar el pacto con el cual nos podemos reconciliar con Dios, entonces lo que sucede es que estamos afrentando al Espíritu de gracia. Y cuando nosotros, dice la Escritura, que afrentamos al Espíritu Santo, ahí sí definitivamente ya no hay una posible reconciliación con Dios. Todavía cuando conociendo la palabra de Dios pecamos, tenemos antes de morir la oportunidad de pedir perdón y reconciliarnos. Pero cuando nosotros indignamos al Espíritu Santo, ahí sí ya no hay ninguna opción posible de reconciliación. Y prácticamente todo esto está basado en lo que Dios estableció en su palabra: conocer sus mandamientos y ponerlos por obra. Todo esto nos afecta directamente. Si nosotros hacemos caso omiso a la palabra de Dios, todavía tenemos oportunidad de reconciliación, pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Nosotros no sabemos qué día nos vamos a ir de este mundo. Por eso la Escritura dice que el día de reconciliación es el día de hoy, queriéndonos decir que hoy es la oportunidad, mientras todavía estamos vivos, de reconciliarnos con Él. Porque el día de mañana no sabemos si vamos a amanecer, si nos va a suceder un accidente, si ya nos vamos a ir de este mundo, y tal vez no vamos a tener ni la oportunidad
de reconciliarnos con Él. La única forma de estar seguros, de estar en comunión con Él, es guardando sus mandamientos y ponerlos por obra. Esa es la forma en que podemos asegurar que nuestra relación con Él sigue viva, sigue vigente, y que estamos luchando todos los días, a toda hora, por hacer su perfecta voluntad. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.